Cordial saludo, mis estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a este programa de edificación espiritual, Palabras para una vida abundante. A Juan Marcos, quien abandonó a Pablo y Bernabé en la tarea misionera, luego se le escribe: tráiganme a Marcos de nuevo, porque nos es útil en el ministerio. Curiosamente, un jovencito que había abandonado al apóstol Pablo en su primera obra misionera y quien después quiso unirse en su segundo viaje misionero fue rechazado, fue separado. Posteriormente se le dice: por favor, ténganlo en cuenta porque me es útil, o más bien en plural, nos es útil en esta gran tarea. Quiero mencionar 5 razones por las cuales debemos de perseverar, y especialmente 5 razones por las cuales debemos de perseverar en el Señor. Y la primera de ellas es porque Dios nos llama con propósitos específicos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 4, verso 18 al 20, se nos dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dios tuvo un llamado específico para Pedro y Andrés. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Esta invitación se les hizo desde el contexto en que ellos se encontraban. Eran pescadores. El Señor les habla desde el lenguaje conocido para que entiendan que ser su seguidor y discípulo tenía como meta pescar seres humanos para su reino. De la misma manera, el Señor nos habla desde nuestro contexto, utilizando nuestro medio y nuestro lenguaje para que le sigamos, seamos sus discípulos y alcancemos a otras personas para su gloria. En este llamado que el Señor hace, se ha ido entendiendo que el talento que se tiene como pescador, contador, vendedor, ingeniero, profesor, etc., es para usarlo como un puente a través del cual se hace la proclamación del Evangelio. El Señor te ha dicho: ahora que has escuchado mi llamado, voy a usar tus talentos con el propósito de alcanzar a otros para mi reino. Cuando tú pudiste identificar la voz del Señor en tu vida, una especie de fuego interior se apoderó de ti y no tuviste otra cosa que decirle: heme aquí, Señor, cuenta conmigo, ¿qué quieres que yo haga? Tus intereses en tu vida cambiaron totalmente y, sin descuidar tu responsabilidad familiar y laboral, empezaste a poner al Señor en primer lugar en tu vida. Es allí cuando se despertó una pasión por invertir tiempo en buscarle a través de la oración, el estudio de la palabra, la comunión con los miembros de la iglesia, y obviamente se despertó una profunda disposición por el servicio sagrado. Todo iba bien cuando de repente empezaste a notar que algunos fieles en la iglesia no eran tan fieles, y otros colegas de los cuales tenías un concepto muy elevado de su espiritualidad se apartaron de la fe. Por otro lado, en tu trayectoria inicial de tu fe, empezaste a descubrir que tu naturaleza humana te seguía empujando hacia el pecado. Entonces llegaste a la conclusión que mantenerse en la fe requiere determinación y perseverancia. En su lectura de los héroes de la fe, descubriste que ellos tuvieron fallas y en cierta medida esto te alentó, pues lograste entender que esas debilidades tuyas se parecen a las de muchos de ellos. En la lectura del Nuevo Testamento te encontraste con Pedro, a quien el Señor le llamó con propósitos específicos
y quien después de mostrar mucho entusiasmo, mucho enfoque y mucha alegría por servirle al Señor, en poco tiempo empezó a presentar serios problemas de deslealtad y deshonestidad. Errores, obviamente, que pudo superar al escuchar la intervención del Señor. Esta experiencia, en cierta medida, es muy similar a la nuestra. Si no fuera por la gracia del Señor, estaríamos sumergidos en nuestros pecados y sus propósitos en nosotros estarían lejos de ser alcanzados. Esa es una de las razones por las cuales debemos de perseverar en el Señor, porque Dios tiene un llamado específico sobre nuestras vidas y Él tomará la iniciativa de alguna manera para que nosotros podamos llevar a cabo este cumplimiento, para que nosotros podamos cumplir con este objetivo de este llamado especial que tiene para cada uno de nosotros. Otra de las razones por las cuales debemos de perseverar en el Señor es por nuestra vulnerabilidad. Somos vulnerables. El apóstol Pedro tuvo momentos desastrosos. En el Evangelio según Mateo, capítulo número 26, verso 31, se menciona que el Señor les dijo: hey, las ovejas van a ser dispersas en el momento que me capturen, en el momento que vaya a la cruz, las ovejas, ustedes van a ser dispersados. Y Pedro dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es más, agregó diciendo: aunque me sea necesario, moriré contigo, yo nunca te negaré. Sin embargo, aquí mismo en este capítulo 26 de Mateo, a la altura del verso 69 en adelante, dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio de la casa del sumo sacerdote y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a tal hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco a tal hombre. Este es el tipo de fracaso que le ocurre a quien se acerca al enemigo. Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, de la casa del sumo sacerdote. Pedro es ahora como un inútil, como un perdido. Experimentó un fracaso colosal. La Escritura nos dice que él lloró amargamente esta experiencia. Al igual que Pedro, nos preguntamos cómo es posible que hayan seguidores de Cristo que les dé vergüenza de identificarse como cristianos, o lo que es más grave, que se aparten de la fe. A pesar de tu firme decisión de seguir a Cristo y tu descontento con aquellos que le han fallado al Señor, descubres ahora o quizás en algún pasado de tu vida que estuviste a punto de desfallecer y quizás que lo que le pasó a Pedro o aún situaciones peores que les ha ocurrido a Pedro llegaron a ocurrir en tu vida. Es decir, nunca llegaste a pensar que le ibas a fallar al Señor en situaciones en las que nunca te imaginaste que ibas a caer. Hay muchísimas experiencias que nos han ocurrido en el transcurso de nuestra vida, cada uno de nosotros, que obviamente si nos pusiésemos a hacer una memoria de ello, no haríamos un justo juicio, porque pues la palabra del Señor nos invita a levantarnos y seguir adelante. Pero sí quiero resaltar que si no es por la gracia de Dios, en nuestra vulnerabilidad hubiésemos quedado hundidos. Si no es por la gracia del Señor, nosotros no hubiésemos salido firmes con una visión constante de lo que es perseverar en el Señor. Por eso descubro que hay una tercera razón por la que debemos de perseverar en el Señor, y es esta: porque en medio de nuestra debilidad hay esperanza. Y eso es lo que vemos en la misma experiencia del apóstol Pedro.
Un pasaje conocido es en Juan capítulo número 21, del verso 15 al 19. El Señor Jesús se le aparece a un grupo de discípulos y posteriormente, después de haber interactuado con ellos, se le acerca específicamente al apóstol Pedro y le hace por 3 veces una pregunta clave. Le dice Pedro, San Juan capítulo número 21, verso 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió él, sí Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y posteriormente le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ya entendemos que la dimensión del amor que estaba esperando el Señor Jesús era el amor incondicional, y Pedro respondía con un amor filial, con un amor de compañero, de amistad, de rendirse al Señor hasta cierto nivel. Y por eso el apóstol Pedro dice, tú lo sabes todo. Lo que se quiere resaltar aquí en este tercer punto es que en nuestra debilidad hay esperanza. ¿Por qué? Porque notemos que aquí el Señor busca a Pedro, le restaura y lo recomisiona. En otras palabras, es un trato sorprendente, de ser un fracasado a ser el tipo de líder que el Señor deseaba usar. Y eso es lo sorprendente, cómo en medio de nuestras debilidades y aún fracasos, el Señor aún tiene ese trato especial y particular con nuestra vida, dándonos las oportunidades de que nosotros seamos restaurados, seamos sanados y volvamos a retomar el camino, volvamos a aprendernos, a aferrarnos de ese llamado con propósito que tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra vulnerabilidad y porque en medio de nuestra vulnerabilidad nos da la esperanza de que aún podamos seguir contando con Él y Él contando con nosotros. La cuarta razón por la que debemos de perseverar es porque el Señor nos empodera. En el capítulo 1 del libro de los Hechos capítulo 1, verso 13, verso 16 y verso 21, vemos a Pedro. Vemos a un Pedro que está tomando iniciativa, un Pedro que ha participado obviamente de una visión ya diferente de lo que significa seguir al Señor Jesús, y él es el que empieza a dar el esfuerzo para darle continuidad a lo que el Señor Jesús había empezado, y es allí que él toma el liderazgo para buscar quién va a ser el reemplazo de Judas. Se pone esto más sorprendente cuando él toma la palabra en el día de Pentecostés, que está allí en el libro de los Hechos capítulo número 2, y cuando él, respondiendo a la explicación que están demandando los oyentes y las personas que están viendo este escenario de la llenura del Espíritu Santo en todas estas personas, y hay tantas acusaciones, el apóstol Pedro se levanta, da un discurso tan maravilloso del cual se arrepienten aproximadamente 3,000 personas. En otras palabras, Pedro está de regreso, y está de regreso con poder. En Hechos capítulo 3, verso número 1 en adelante, se nos narra que Pedro da un segundo mensaje muy fuerte, de mucha inspiración, y como resultado 5,000 personas se arrepientan. Y en el capítulo número 4, del verso 1 en adelante, vemos que él desafía al Sanedrín, desafía a los líderes espirituales y religiosos, aquellos líderes que habían acusado al Señor Jesús. Quizás allí mismo estaba el sumo sacerdote, y les desafía y les dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, a Pedro nadie lo podía parar. Pedro es una persona que está investido de poder, de liderazgo y de autoridad. Y la pregunta que tenemos que hacer aquí es, ¿qué ocurrió en Pedro? ¿Qué fue lo que pasó? Ocurrieron 2 cosas sobresalientes. En primer lugar, fue un testigo ocular de la resurrección de Jesús, lo cual transformó su concepto de Jesús. Y en segundo lugar, fue lleno del Espíritu de Dios, lo cual le empoderó totalmente en su visión de ser un seguidor,
de ser un discípulo y de ser un apóstol. Cuando nosotros superamos nuestros errores y crecemos en la dirección correcta, nuestro nivel de perseverancia se hace más estable y se hace más auténtico. Finalmente, quiero mencionar la quinta razón que encuentro haciéndole un rastreo, un seguimiento a la vida de Pedro. Y la quinta razón es porque nosotros debemos de perseverar, porque somos llamados a asumir nuestra responsabilidad. Y esto lo encontramos aquí en Primera de Pedro, capítulo número 5, verso 1 al 4. Dice la Escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice el verso 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué interesante. Ya aquí Pedro no está como un discípulo que está recibiendo instrucciones de cómo hacer la obra. Ya él está como un maestro, como una persona con mucha experiencia, como una persona con mucha capacidad, a tal punto que tiene un grupo de líderes o de pastores y les dice: hey, apacienten la grey del Señor que está entre vosotros. Es decir, de ser un aprendiz, se ha convertido en un experto. Posteriormente vemos aquí mismo en este capítulo, Primera de Pedro 5, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, me parece precioso lo que dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Como digo, ya Pedro no está recibiendo instrucciones de cómo perseverar en la fe. A esta altura en su vida está dando instrucciones de cómo vivir y perseverar en la fe. Pasó de ser un aprendiz a un experto, de ser vacilante a definido en la fe. Pasó de ser indeciso a una persona segura de los propósitos de Dios con su vida. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos entonces es: ¿cómo logró esto Pedro? Sencillamente fue sensible a la voz del Señor. Dentro de las muchas voces que pudo haber escuchado, identificó la voz del Señor y respondió al llamado que Dios tenía para su vida. Reconoció su vulnerabilidad, escuchó la voz del Señor en medio de su debilidad y aceptó el desafío de ser empoderado y se dispuso a crecer. Hoy, una vez más, el Señor nos busca a cada uno de nosotros para confirmar su llamado en nosotros, para hacernos saber que su presencia en medio de nuestra vulnerabilidad y de su capacidad para empoderarnos está presente, está vigente. Él desea que perseveremos y crezcamos en Él. La única manera como podemos permanecer es respondiendo afirmativamente a esta búsqueda, a esta iniciativa que el Señor hace en cada uno de nosotros. En ese sentido se entiende que la perseverancia se inicia y se completa en el Señor en medio de nuestras vidas. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por tantas experiencias que de una u otra manera cada uno de nosotros hemos experimentado, y aún en medio de tantas situaciones que a veces se nos vienen encima, aquí estamos para dar testimonio de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pues quería compartirles esto porque esto forma parte de mi vida. Esta es mi vida. Una persona que ha entendido en medio de mis debilidades y de mis errores y de mis fallas que la misericordia de Dios sigue presente, está activa para darnos la oportunidad de ser levantados, de ser sanos, de ser restaurados y de poder decirle al Señor: Señor, aquí estamos para hacer la obra que tú tienes para nuestras vidas. El Señor es un Dios, el Señor es un personaje maravilloso,
de oportunidades para nuestras vidas, para que nosotros podamos decirle a Él: Señor, si no es por tu bondad y por tu gracia, si tú no nos acompañas en esta tarea, no estaríamos dispuestos a ir. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de perseverar. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esa iniciativa constante que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Amado Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu misericordia, porque en medio de nuestras flaquezas y en medio de nuestros errores, allí estás presente para tocar nuestro corazón, nuestra mente, para llevarnos a esa clara conciencia de que necesitamos crecer en ti, de que necesitamos madurar y ser mejores, a tal punto que los errores de ayer no se repitan hoy y podamos vivenciar lo que dice allá en el libro de los Proverbios, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ayúdanos a crecer como este Pedro, que en medio de sus errores, de sus debilidades, de sus fallas, en el transitar contigo, Señor, logró entender la misión de su llamado, un llamado de crecimiento individual, de crecimiento interior y posteriormente de madurez, con el fin de dar mensaje, luz, instrucción a todos aquellos a quienes tú les enviaste. Señor, enséñanos a nosotros de la misma manera a crecer en ti y a perseverar en el llamado que haces para nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.